está tratando de recuperar. Claro. Hola, hola. Hola, ¿Sí? ¿qué tal? Bien. ¿Para ti Jesús es un nombre o no? ¿Sí? ¿Y en qué cambia eso? Ah, bueno. Está rico no quiero agarrar. Cambia que las doctrinas falsas enseñan que Jesús es Dios. Cambian que hacen idolatría a un hombre. Y los idólatras no heredarán el reino de los cielos. Entonces, cuando un trinitario dice que Jesús es de la misma esencia de Dios, es un hijo Dios, tienen a este Jesús idolatrando a un hombre, llamándole Dios. Este hombre que dice que no sabe el día y la hora, tiene a este hombre que en la resurrección dice que suba a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Tenés a este hombre que en Apocalipsis 1.1 nos dice que la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Cambian que están haciendo idolatría a un hombre. Ya, Sí. y si fuera idolatría, ¿en qué faltas incurrió Jesús? No, ninguna. Tú tienes una Entonces, enseñanza de Jesús diciendo yo soy Dios. enseñanza de Jesús diciendo yo soy Dios todo ¿Sí? el tiempo. ¿En cuál versículo y capítulo? Como mi padre y yo uno somos. Pero ahí dice Él es Dios. ¿Y qué se infiere? En unidad. Por ejemplo, en la Biblia hay un texto donde Jesús le diga papá a José o le diga mamá a María, Mamá María, no. y entonces no es su mamá. Es su madre, sí. Pero no es para que tú sacas una doctrina llamándole madre. No, ¿por Sí qué hay un hablas texto, doctrina? Espérame. sí hay, ¿Por qué dices doctrina? Yo no sí estoy hay hablando de texto doctrina, donde estoy Cristo hablando llama de madre una... a su madre. Disculpa, Julio, un momento. No, disculpa, no, sí hay texto donde Cristo le llama madre a su madre. ¿A dónde está? Muy bien. ¿Tienes la Biblia ahí a mano? No. Ah, no la tienes. Bueno, te leo el Salmo número 22, un salmo Léelo, profético, léelo. en donde comienza diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ujú, Cristo en la cruz. Entonces, el que va a hablar es Cristo en la cruz. En el ujú. versículo 10 dice al Padre, tú fuiste quien del vientre me sacó. A salvo me pusiste en los pechos de mi madre. Desde el Ujú. vientre materno tú eres mi Dios. Ahí tú lo estás viendo a Cristo hablándole al Padre, diciéndole que lo puso a salvo en los pechos de su madre. Ujú. Y en las otras dos menciones que tú haces le llama mujer, que es un título que está por encima del término madre. ¿Ya? Entonces agarra y anótalo.
Salmo, capítulo Pero 22, ¿por qué, versículo por 10 qué en me adelante. aclaras esto? ¿Qué crees que yo no sé que es su mamá? Porque tú estás preguntando dónde hay un versículo donde Cristo la llama madre. Te estoy ¿Dónde, dando el pues? versículo, anótatelo y apréndetelo bien No, para no, que no, cuando amigo. tengas otro debate sepas Amigo, de lo que estás escúchame. hablando. Escúchame. Híjole. Yo no estoy discutiendo si María es la mamá o no de Jesús. Le preguntaste al muchacho si hay un versículo donde Cristo la llama madre, sí o no. Sí, Entonces estás discutiendo eso, mi amigo. Te acabo de dar un versículo en donde te muestra a ya, Cristo sí, llamándole entonces madre. quedé refutado. Gracias. Yo me estoy refiriendo a la inferencia de que por el hecho de que durante su ministerio no la haya llamado madre, no significa que sea su madre. Igual, cuando él dice Dios y yo una sola, una cosa somos, no necesita decir que él es Dios, está infiriendo también. Si yo me pongo a enseñar a la gente y tengo alumnos y nunca dije que soy profesor, ¿no soy profesor? No, tienes que tener el título para ser profesor, o por lo menos la autoridad dada por otro. Bueno, en todo caso, Hay Jesús, muchos que ¿por se suben qué? acá a enseñar, hay muchos que se suben acá a enseñar y no saben de lo que hablan, amigo. Bueno, no es mi caso. Lo que estoy Sí, tratando de sí, decir, porque no sabía que hay un versículo donde Cristo la sí, llama es madre. inmenso pecado no saber eso. No, no, no digo que sea un pecado, amigo, no te estoy desmereciendo, te estoy dando pruebas de lo que tú no sabes. Igual, amigo, yo no en ningún momento he puesto en cuestión de que María no sea la madre. Lo que hice fue una analogía con el muchacho que está ahí, que me indica de que Dios, Jesús nos dijo que era Dios. Le pongo una afirmación que se Muy puede bien. inferir. El apóstol Tomás le dice, mi Señor y mi Dios. ¿Acaso el apóstol Tomás mintió? ¿Estaba equivocado? Bueno, me está dando la razón. Claro que te doy la razón, por supuesto, porque el Entonces, verso, Ahora, ¿para qué es la sí, sí, sí. discusión? Dajar, te voy a leer donde tú piensas que Jesús es Dios. Juan 10:29. Dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió, muchas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreas? Le respondieron los judíos, diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús les respondió, no está ah, escrito en vuestra ley, yo dije dioses soy. Si llamo dioses a aquellos a muy quienes vino bien, la palabra hermanito, de Dios y muy la bien, escritura no puede ser quebrantada, al muy que el bien. Padre ¿Qué santificó y entendieron los envió judíos? al Muy mundo, bien. vosotros decís tú blasfemas Espera, porque dije, hey, hijo de hermanito, Dios soy. espera que nadie te está escuchando, espera. ¿Qué entendieron los judíos que era Cristo? ¿Por qué lo iban a apedrear? Porque tú siendo hombre te haces Dios. Los judíos entendieron que Jesús era un hombre que se hacía pasar por Dios. Escucha, los judíos entendieron que Cristo se estaba proclamando Dios. No dice así. ¿Por qué lo iban a Juan apedrear 10:33. entonces? ¿Por qué lo iban a apedrear? Le respondieron los judíos diciendo, A por ver, buena, hermano, escucha, escucha la Julio, pregunta, escucha, te estoy respondiendo lo que dice la escritura. Tú infieriste No en eres un Salmos. mero doctrinador, estás leyendo de a corriente y Salmos, nadie te eso no entiende lo lo dijo que lees. Jesús. Te Tú ibas a pregunto, mostrar un versículo en Salmos donde Jesús dijo, mi madre. Tú interpretaste Salmos, que ni siquiera está presente Jesús para decir que Jesús habló ahí y llamó a María madre, ni siquiera existía María. Pero tú infieres que ahí habló Jesús y ahí está presente en Salmo María. Eso es tú que te haces estudioso, tú interpretas como hacen los católicos. Ahora Dajar le voy a responder. Jesús le respondió, no está escrito, no, esto no le dije. Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Acá los judíos lo quieren apedrear porque Jesús es Dios, o lo quieren apedrear porque tú siendo hombres, ellos piensan que te haces Dios. Ujú. Por eso lo quieren apedrear, porque él era un hombre, Claro que era un no hombre. porque él dijo ser Dios. Claro que era un hombre y podía morir, por eso que Satanás lo intentó matar varias veces, ¿o Y no? Jesús le responde así. Sí, dice, y Jesús le respondió, no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses soy. Si llamo dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís tú blasfemias porque dije hijo de Dios soy. ¿Qué era Ya. como es uno, yo y el Padre uno somos? En propósito, como Jesús, el enviado del Dios, que es mayor que él, que le da las ovejas al Hijo.
que le da la autoridad. Ahí Sí, son uno, pero no es que sea Dios. Ya, ahora escúchame algo. En los demonios de Gadar, ¿por qué reconocieron que él era el Hijo de Dios? Porque ahí ya fue bautizado Jesús. Ahí fue ungido con el poder. Dagar, Claro, no, Harson, David, fue David, Harson, respóndeme la pregunta. ¿Jesús se le apareció a los demonios cuando fue ungido o antes de ser ungido? cuando fue ungido. Y cuando fue ungido, Dios lo llamó hijo. Ajá. Ah, entonces los demonios ya sabían que Jesús ya era ungido, que era el Hijo de Dios. Pero ¿qué dice el texto? Pues, ¿recuerdas? ¿Sí? ¿Qué ¿Por qué dicen vienes a los demonios? atormentarnos antes de tiempo? ¿Qué Hijo de más? Dios. Hijo de Dios Altísimo, ya. Entonces, Es un título, Dajar. no, ¿por qué los demonios hablan de los seres humanos? ¿Pero en qué capítulo dice eso? Pero acabas de mencionarlo tú, que los demonios le dijeron, Hijo de Dios Altísimo. ¿Sí? ¿Y quién les dio esa información a ellos? Los judíos, todo en Israel. ¿Pero qué está diciendo, amigo? ¿Que los judíos le dieron información a los demonios? ¿Dónde aparece el Hijo de Dios? Tú me dijiste que fue después Dios del mío, bautismo. pensé que eras más serio, amigo, en Pero serio. yo pensé que era más serio, Jarcar. Te Te estoy estoy haciendo dando una el pregunta. texto que tú no, A ver, no negaste, pero estás negando. Estás negando que Jesús, cuando se le presentó a los demonios, él ya fue ungido. ya pues, Bueno, ¿y cuánto tiempo demoraron toda Israel para saber que Jesucristo era el ungido? ¿a dónde va tu pregunta? Que ellos ya sabían que era el ungido de Dios. Que el endemoniado sabía que Jesús era el ungido de Dios, era el Cristo. Por eso te pregunté, los Pero ellos ya demonios. lo sabían, porque O, todo el pueblo ya lo comentó. o sea, los demonios se informan de la gente. Así pasó, sí. ¿Qué hizo el Ah, ya, endemoniado? pues ¿No fue a bueno. buscar a Jesús? Imagínate, busco la cita, a ver, para que leas. Busca la cita. o sea que los demonios sacan información de las personas. Eso me Imagínate. parece que no, 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 Juan Rocha, no. Ahora, mientras buscas, voy a leer Hechos 19, donde hay otro evento donde los demonios también identifican a Jesús. Esto ocurrió cuando unos hijos de sacerdotes querían echar demonios y los demonios dijeron, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero a vosotros no los conozco. ¿Por qué responden esto los demonios? Porque los demonios solo salían en el nombre de Jesús y cuando Pablo también invocaba el nombre de Jesús. Pregunta nuevamente, ¿quién instruyó o a qué academia fueron los demonios para saber si Jesús tenía esa dignidad? Ahora te leo el texto, ya lo encontré. Mateo 8:28. Cuando llegó a la otra orilla a la tierra, dos endemoniados que salían de los sepulcros feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paseando lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas afuera, permítanos ir a aquel hato de cerdo. Y le dijo, id, y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdo, y aquí todo el hato de cerdo se precipitó en el mar por un despeñadero, y perecieron en las aguas. Y los que le apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad contaban todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados, y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron le rogaron que se fuera de sus contornos. ¿Ya? ¿Por qué los demonios le hacen caso? Porque te dije que es el ungido, el Hijo de Dios. Pero eso no cambia en nada. Él ha sido hijo de Dios antes de ser ungido también. ¿En qué versículo dice eso? No, ¿cómo concluyes que no es hijo de Dios No, pues antes tú del me ungido? afirmaste que Jesús es Hijo de Dios antes de ser ungido. ¿Y por qué tiene que haber un Dajar, texto? porque tú estás afirmando una doctrina católica, Amigo, yo sin no soy Biblia, católico para empezar. Para empezar pero no soy estás afirmando católico. algo que no dice la ¿Y Escritura. a dónde Dajar. dice no fumarás en la Biblia? Tu templo del Espíritu Santo, ¿Y a dónde dice no fumarás, pues?
¿Qué hace el cigarrillo, Dajar? Ah, estás infiriendo. ¿Te das No, cuenta? Estás no, infiriendo. no, ¿Te tú das estás cuenta? inventando a ¿Dónde Jesús dice que el es texto, hijo de amigo? Dios. Te pido ¿Dónde el dice texto no que me fumarás? muestre dónde ¿Dónde aparece dice a Jesús no que te lo llaman drogarás? hijo de Dios. ¿Dónde dice no te drogarás? Tú tienes que cuidar el cuerpo, Dajar, ¿Ya? ¿Y qué implica eso? que no lo contamines, Qué es no contaminarlo? no dañarlos ¿Con qué? con cualquier cosa. Por ejemplo, ¿Qué te puedo decir? Con animales inmundos, ¿qué más? con idolatría, con tatuajes, Cigarro. cigarros también, Ya, sustancias, entonces acabas de droga. inferir, pues, ¿no? Acabas de inferir. ¿Por qué? ¿Que no existían drogas en los tiempos de Jesús? ¿Y eso qué tiene que ver? Entonces vos me estás diciendo que estoy infiriendo, pero sí ya No, tú existía estás droga. infiriendo que el ¿No texto existía implica, hierbas en los pero tiempos de Jesús? predicador, escúchame. Dajar. Tú estás No, pero tú infiriendo. escúchame, Dajar, eres un Sí mentiroso. existía desde antes, Bueno, del pero tiempo. entonces no estoy infiriendo. A los mentirosos se van afuera. Dajar me tiene que mostrar el texto donde diga que Jesús preexistió, que era hijo de Dios antes del ungimiento, Hola, hola, ¿qué como la tal? iglesia, Puede ser el como la libro iglesia de católica Juan cree. 17:5. A ver, 17:5. Sí, La mano con la conversación que tenías con el varón que se acaba de ir. sí. ¿Qué dice ahí? ¿Por qué no estabas respondiendo a la pregunta, Dajar? Muéstrame un texto donde a Jesús lo llamaron hijo de Dios. Dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Eso dice el texto. Claro, dice, antes que el mundo fuese, porque por medio de él fue creado todas las cosas visibles e invisibles. Eso quiere decir que No, Jesús existía antes de María. no, te lo leo de nuevo. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Dónde dice que Antes, él creó el mundo ahí? antes que el mundo fuese. ¿Y qué mundo Porque habrá? Ni más. el mundo, lo creado, lo visible y lo invisible por medio de él, porque el Padre creó todas las cosas por intermedio de su Hijo. ¿A dónde ahí dice que el Juan 17:5 que el Padre creó todas las cosas por medio del Hijo? Claro, ¿Dónde dice eso? Juan 1:1, el Un momento. verbo y todo eso. Dice acá. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Dónde en Juan 1:1 dice Jesucristo? Bueno, si tú no lo quieres entender así, No, no ni quieres mar, el verbo, ni mar, ya inventaste el texto. el Yo te voy a leer el verbo texto. para ti Jesús. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Acá no dice en el principio era Jesucristo y Y el verbo Jesucristo estaba era con con Dios. Dios. ¿Y quién es Jesucristo? El ungido, ¿Y quién es Dios? el Padre de Jesucristo. No, estás muy Ah, equivocado, ya. amigo. Ya tú piensas que Jesucristo es uno Dios, solo, tú eres hermano. un visitante. No, eso se lo inventaste ya de nuevo. Estás inventando como católico. Dios No, yo es no soy Jesucristo. católico. ¿Y Jesucristo tiene Dios? Y Jesucristo es Dios. Jesús mismo dice que tiene padre. No, tiene Dios. Juan No. 17:1. ¿Cómo Es va a así. tener Dios Jesucristo? Estas cosas Está habló muy Jesús, bárbaro. levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todo lo que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Jesucristo Pero tiene un Dios eso, verdadero que pero envía eso, o pero envió eso le enseñaba a los a discípulos, Jesucristo. hermano. Pero vos metés un versículo donde Jesús diga que él es Dios. Lee Juan capítulo 14, versículo del 5. Del 5 creo que, del 5 al 6. Lee. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos dónde vas y cómo pues podemos saber el camino. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo es Seguí Dios leyendo, o el seguí, camino. seguí. Pero, Alan, Seguí leyendo, Jesucristo, no, seguí. pero tú no entiendes el Seguí, pasaje, no, lo que dice no. Jesús. Pero seguí. No, Pero ¿cómo sigue voy a leyendo. seguir con alguien que ni siquiera entiende lo que dijo Jesús? Jesús es el camino. ¿Para quién? Para ir al Padre. Y en Juan 17:3 Jesús dice que este Padre es el único Dios verdadero. Acá no es inferir al texto.
Después dice, si me conocieses también a mi Padre conocerías, y desde ahora le conoces y le has visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues Hebreos dices tú, 1:8. muéstranos Ahí al está. Padre? El Hijo ¿No dice, crees tu que yo trono, soy oh en el Dios. Padre y el ¿Quién Padre en está mí? hablando? Ahí está, Acá dice hermano. que ¿Ves? Ahí te Jesucristo dice es en el todo. Ahí, Padre o Jesucristo es el Padre. ¿Qué dice Alan? ahí te Mas dijo el que Hijo dice, Jesucristo es tu trono, Dios. oh Dios. No, no cree que yo soy en el Padre. Jesucristo no dice que es el Padre, no dice que es Dios. A ver, hablemos tranquilo. Digamos, Sí, bájale pero aquí No, pero el ya te silenciador. mostré el texto, Alan. Acá tiene que venir el texto explícito, no inferir, porque acá Jesucristo dice que tiene un Dios y este Dios verdadero es el Padre. Acá Jesucristo te está diciendo que él va a conocer a su Padre. Tú no me tienes el texto para decir que Jesucristo es Ahí el te dice el Padre. texto. Ahí te dice el texto. No, El te Padre lo leo de es nuevo. en mí, dice. Te lo leo, Juan 14:10. No cree que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Las palabras que yo os hablo no las abro por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, él hace las obras. Jesucristo está diciendo que no es el Padre. Jesucristo está diciendo que el Padre que mora en él hace las obras. Jesucristo no puede Juan hacer nada. 17:21. Juan 17:21. Ah, ¿cómo está? Juan 17:21. A ver, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí, yo y yo en ti, también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Ahí habla del verdadero significado de la palabra unidad. Vamos a leerte de nuevo. Para que todos sean uno, está hablando que todos sean uno, no dice que el Padre y el Hijo sean uno. Así Para que es. todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Si estás Así es. hablando de una unidad, tienes el Padre que es uno con el Hijo, tienes el Hijo diciendo Claro, que porque- los apóstoles sean y ellos sean uno con el Padre y como Él. Claro, porque antes Pero no escuché, son los creo que apóstoles dijiste Dios. tú que Jesús era el Padre. Pero Jesucristo no es el Dios, es el enviado. Sí, por eso te estoy dando este libro, porque antes escuché de ti que dijiste que Jesús era el Padre. O No, escuché mal. escuchaste mal. Te Ah, lo ok. leo de nuevo, a ver. Dice así. A ver si lo pongo por acá. Juan 17:10, 14:10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las abro por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, él hace las obras. Acá Jesucristo no está diciendo que es el Padre, sino que el Padre que mora en él. No cree que yo soy en el Padre. ¿Pero en qué? En voluntad. Las palabras que Jesús decía no las decía por su propia cuenta, sino que el Padre que mora en él hace las obras. Ese es el versículo A veces que estaba leyendo otras antes. personas malinterpretan esas cosas porque nosotros hoy en día también los de la fe en Jesús tenemos a Jesús, al Padre, al Espíritu Santo igual como Él lo tuvo. Y eso no quiere decir que nosotros somos el Padre o el Hijo o el Espíritu Santo, ¿no? Entonces hay muchas personas que confunden esa parte. Pero me desvié del tema de tu live. No, porque entraron varios católicos, entonces querían responder. Sí, me di cuenta que eran católicos, por eso dije, ¿qué están hablando? Dije. Jesús es hombre, dice tu título. Claro, que fue hombre, las dos naturalezas, ¿no? 100% hombre, 100% Dios. Sale Micho. Acá no se cobra diezmo. Víctor Gas. Ya no es vigente el diezmo. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas. Estimado, una consulta, predicador. Sale Micho.
Sí. ¿Cuál es tu credo? ¿O de qué denominación, congregación o religión eres? Ninguna, Jesús no fundó ninguna religión. Tú no eres de ninguna religión Sí. y entonces, ¿cómo tú consagras tu vida a Dios? Ah, Jesús dice, Dios es espíritu, es necesario que lo adoren en espíritu y verdad. ¿Ok? Pero aún los discípulos tenían un lugar donde encontrarse para alabar unánimemente a Dios. Si tú no perteneces a ninguna religión, Espera, entonces, Gar, ¿dónde dice eso? te espero. ¿Sí? Te escucho, dame tu... ¿Dónde está ese versículo donde los discípulos tenían un lugar para adorar a Dios? A ver. El Antiguo Testamento, el rey Salomón no edifica un templo para Dios. ¿Y quién le ordenó a Salomón edificar el templo? Al rey Salomón, ¿quién lo ordenó? Él lo ordenó porque tuvo esa convicción en su corazón. Repite. Que nadie lo ordenó, él tuvo esa convicción en su corazón, porque eso ya parte desde su padre, el rey David. Entonces, ¿no leíste las escrituras? ¿Cómo te llamas? No leíste Carrasco. ¿Cómo te estoy dando ese dato? No, vos me tienes que dar el dato donde... ah, Te escucho. Parece que se fue. no, ahí está. Es porque toques en el auricular. Es obvio que antes de la cruz era en el templo. Después de la cruz, el mismo Jesús lo explicó a la samaritana. Ni en este monte ni en Jerusalén, o sea, refiriéndose al templo. Sino los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Hay dos tiempos diferentes. Y con la pregunta que hizo el varón En al la comienzo, actualidad, todos esos creyentes, ya sean de diferentes religiones, tienen que concentrarse en un lugar, porque es una convocación, es una asamblea para que unidad se alabe a Dios, me dejo entender, porque uno no puede alabar porque simplemente tengo la convicción de que voy a alabar, porque también hay que recordar que Dios levanta sacerdotes, obviamente estoy refiriéndome a la historia bíblica. ¿Tú creo tienes que no entiendes sacerdote? el significado de espíritu y verdad. Sí, obviamente, cada ser humano que ha recibido a Jesucristo en su corazón es templo del Espíritu Santo, porque la iglesia no es un local, me dejo entender, o un bien inmueble. La iglesia es Pero tú, aquella persona que ha recibido a Jesucristo. Claro, en ¿y el por libro qué de los pides Hechos, congregarse? los primeros hombres de la fe dice que adoraban por las circunstancias del momento, por la persecución de la invasión De los romanos, de los romanos, adoraban en sus casas, dice, en casa de sí, Priscila, no sé si lo has leído en los Hechos. exacto, es cierto lo que tú me dices, estimado, pero obviamente se entiende espiritualmente que cada hombre y mujer que ha aceptado a Jesucristo y cree en Jesucristo es la iglesia. Me dejo entender. O sea, nosotros como personas, si hemos aceptado a Jesucristo, somos la iglesia. Hasta ahí, Pero eso es bíblico. ¿O no es ¿qué bíblico? significa iglesia para ti? ¿Cuatro paredes? Yo no dije que iglesia es cuatro paredes, no sé si me has escuchado. Dije, la iglesia no es No. el bien inmueble, la iglesia es uno mismo. Pero Me tú dejo pides entender. congregarse en una iglesia. Ah, ok. No, Claro. no te escuché. ¿Tú no pides que se tiene que congregar en una iglesia? ¿Tiene que tener un lugar La específico? iglesia, no me escuchaste, no me escuchaste. La ¿Tú tienes iglesia sacerdote? es todo hombre y toda mujer que ha aceptado a Jesucristo. Esa es la iglesia. Pero también lo que le agrada a Dios es que su pueblo unánimemente esté en alabanza, que tiene que concentrarse en un lugar. Por si yo te pregunto a ti qué No, religión no, eres. pero ¿dónde dice eso? Y tú Se me dices, tiene que bueno, yo tengo concentrar en una un religión. lugar.
Es que la Biblia no es específico, estimado. Ah, yo Tampoco no inventé. Entonces quieres sacarle tú inventaste cinco patas al doctrinas que gato. Jesús no ordenó. ¿Cómo voy a inventar doctrinas? Es Si como la inventaría doctrinas escritura, no ¿no? estaría hablando de la Biblia. Tú estás pidiendo que la gente se La congregue en un escritura lo lugar dice, específico. donde hay uno o dos reunidos en mi nombre, ahí estoy, dice, no, no importa el lugar ni el sitio. Es obvio lo que estás diciendo. Es claro. Obviamente, no importa el lugar, pero ¿dónde te vas a reunir? La pregunta es lógica. ¿Dónde te vas a reunir? No te vas a reunir en la calle, en la vía pública. ¿Dónde tienes que ¿Por qué no? reunirte? Con tus hermanos de la fe. En un lugar, ¿verdad? Específico. En un lugar donde que obviamente ustedes van a determinar, cuando digo ustedes, un grupo de personas que van a determinar dónde nos vamos a reunir. Y cuando digo lugar, un bien inmueble. Entonces de ahí aparte, pues, un templo santo de Dios. ¿Por qué? Porque las personas que ingresan ahí, desde ese momento que esa persona ingresa, ya es santa ese lugar. ¿Me dejo entender? Por si yo le pregunté al Pero ¿dónde predicador, dice esto? Car, ¿dónde dice que el lugar es santo? man, no me abrevies, dice Carrasco, no sé si sabes leer, no dice Car. No, tenés resumido. ¿Dónde tenés el lugar santo? Una explicación, ¿por qué Salomón construyó un templo para Jehová? Otra cosa Porque que tú no lo entiendes o no ordenó quieres entender, Dios. Porque lo ordenó Dios. no se puede hoy en día hacer. No, a vos te ordenó Dios. Este man sí está bien No, no, desfasado de la historia bíblica. no, está desfasado. Vaya a aprender, Carrasco. Vamos al resumen de Carrasco. Él dice algo así. Los apóstoles se tenían que reunir porque Salomón le edificó un templo. Vamos a ver que alguien le edifica un templo. Pero después dice, no, pero ahí también creo que la persona es el templo de Dios. Entonces, ¿qué es santo? Cuando Jesús estaba con los fariseos, ¿qué es santo? ¿El templo o el que habita en el templo? Está como los fariseos, pensando que ese templo que Salomón terminó de edificar, que lo estaba haciendo David, es el lugar santo. Pero no tiene versículo para decir que su iglesia o su templo, lo que se está inventando, su pastor o sacerdote, que diga que ese lugar de reunión es santo, o Dios lo hizo santo. Porque no hay versículo, le estoy pidiendo una prueba que me muestre que ese lugar es santo, que Dios le manda a edificar un templo y que ese lugar sea santo, y no me lo da. Me dice, usted no sabe. Al revés, él no debe saber las escrituras, porque ese Salomón que edificó templo es por orden de Dios. No es que se le ocurrió un día hacer el templo ese. Igual que cuando, te puedo decir, estos pastores que dicen traer todos los diezmos al alforí, y ahí empiezan a traer el dinero al alforí, el agua bendita, el manto sagrado, el espíritu, la venida del Espíritu Santo. Pero no tienen texto para decir que ese templo hecho por manos de hombre, aunque Dios no habita en templos hechos por manos de hombre, es un lugar santo. Eso porque siguen doctrinas de demonios. Cuando Dios le dice a la samaritana, ¿dónde tenemos que adorar? ¿En el templo o en el monte? Y Jesús dice, ni en el templo ni en el monte. Dios es espíritu. Él no necesita un templo. Pero acá los terrenales quieren construirle un templo y decir que ahí es un lugar santo. Cuando le pedís un versículo donde está esa doctrina del lugar santo, no lo tienen. En Hechos 17:24 dice así: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Esto lo dice Pablo, pero esto también lo está diciendo Salomón. A ver, acá está. ¿Dónde está? Primera de Reyes 8:26. Ahora pues, oh Jehová, Dios de Israel, compraste la palabra que dijiste a tu siervo David, mi padre, pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Acá quieren construirle un templito y decir que este es un lugar santo. Segunda de Crónicas 6:18. Mas es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra. He aquí, los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. Mas tú mirarás a la oración de tu siervo y a su ruego, oh Jehová Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti.
En Isaías 66:1 dice así: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas las cosas, y así todas las cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, el que tiembla a mi palabra. El que sacrifica buey es como si matase a un hombre. El que sacrifica oveja como si degollase un perro. El que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo. El que quema incienso como si bendijese a un ídolo. Porque cogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones. Si Jesucristo no te manda a construir templo, ahora ni Dios te habló para que tú le construyas un templo. Tú estás en un ídolo. Estás llamando una edificación de 4 paredes un lugar santo. Cuando le pedís el texto a tus pastores donde Dios le manda a construir un templo, o diga que este templo es un lugar santo, no tienen escritura. Así es, mira, A ver quién está ahí. saludos. Raciel. Sí, David, un placer estar aquí. Yo solamente subí para dar un breve mensaje. Es muy irónico que el ser humano no haya entendido el mensaje de Yeshua y que haya tergiversado todo a pues conveniencia del mismo sistema religioso político que fue el que pues lo crucificó, ¿verdad? Yeshua demostró estar, tal vez no en contra, pero sí enfrentó a los dichos fariseos, o sea, a la religión. Pues fueron los religiosos o los líderes religiosos quienes hicieron que se crucificara, claro, por el plan divino, ¿verdad? Pero viene el ser humano y no aprende y se crea no solo una religión, sino miles de religiones, denominaciones y sectas dentro de la misma religión, y empiezan a adorar a Jesucristo como Dios, cuando Él claramente dijo que nadie llega al Padre si no es por el Hijo, y Él es el Hijo. Al igual que dice la iglesia de Cristo, la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Y cuál es el cuerpo de Cristo? Somos nosotros, porque Cristo vive en nosotros. Entonces hay muchas cosas que no comprendemos porque tal vez leemos la Biblia pero con la intención de memorizarla o de que en vez de estar creyéndonos santos por ir a una iglesia, a un edificio, deberíamos de seguir más el ejemplo de Yeshua, ¿verdad? Él mismo dijo que el Padre no mora en ningún edificio de piedra creado por manos de hombres, que el templo de Dios es el cuerpo, donde reside el Espíritu. O sea, hay muchos versículos claves en los que da a entender muy claramente el mensaje de Yeshua. Gracias Amén, amén. por el espacio, hermano. Sí. En Están conclusión, como los para mí, católicos que se... ¿Mm? todas las religiones son falsas. Todas las religiones son Amén. falsas. Iglesia significa asamblea o Hombre, reunión, conjunto de del personas. griego eclesia. Y la otra palabra, se me fue la otra palabra que quería decir. Utilizaron Religión. la palabra santo por referirse a un lugar, pero se refiere a la persona en la fe. Sí, pero es que nadie es santo porque todos somos pecadores. No, la anterior persona que subió le estaba dando el lugar a la palabra santo a un lugar, a una casa de 4 paredes, a un lugar donde se reunían. Y no es así, sino se refiere a las personas en la fe. Somos santos. A los santos, dice, ¿no? La escala. Se refiere en las escrituras a las personas. Oh, sí, sí, entiendo. Oh, la otra palabra era religión, del verbo religare, ¿verdad? El cual significa amarrar o vincular. Entonces Dios no es religión, es una relación, y pues Dios habita dentro de nosotros, tal como Yeshua nos vino a enseñar. Y en muchas partes Él dijo, o como el versículo que leyeron anteriormente, para que todos sean uno, como tú en mí y yo en ti, y que también ellos sean uno en nosotros. O sea, el mismo Yeshua dijo que el que creía en Él
pero no como él en Dios, sino el que creía lo que él estaba diciendo, o sea, el mensaje que él venía a compartir, podría hacer las mismas cosas que él, e incluso hasta mayores. Entonces, si yo puedo hacer las mismas cosas que Yeshua, eso me convierte a mí también en un hijo de Dios. O sea, todo el que venera el Espíritu, o todo el que sigue la pureza para que el Espíritu more en él, es un hijo de Dios. Amén, amén. Sí, porque dice la escritura, nada, dice, Disculpa, porque los hijos de Dios no son engendrados ni carne, ni voluntad de hombre, ni por descendencia de sangre. Pero acá quieren creer que en este templo santo uno es hijo de Dios por estar ahí. Que un hombre hace santo al otro, hijo de Dios. Pero no es por decisión de hombre o voluntad de varón. Ni porque ser hijo del pastor o hijo del sacerdote es hijo de Dios. Ahora sí. para ser hijo de Dios, eso lo obtenemos por Jesucristo, por su propio hijo, por el propio Hijo de Dios, nosotros pasamos a ser también partícipes de su triunfo, de su cumplimiento. De esa manera somos hijos de Dios, porque si no hubiera hecho eso Jesucristo, o sea, el sacrificio en la cruz, nunca hubiéramos sido hijos de Dios. Solo hubiéramos sido siguiendo creación. El mérito es para Jesucristo, por la orden del Padre, ¿no? Sí, sí, por voluntad de Jesús, no por Dios. No por el hombre. Ahí está. Juan 1:13, el 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Acá muchos creen que ser hijo de Dios es porque se juntan en un templo hecho por manos de hombre, porque pertenecen a la Iglesia Católica, o son hijos de María, o porque le creen al sacerdote, al pastor, al ungido. No, acá no sos hijo de Dios por eso. O porque hacen buenas obras, como hoy en día está todo el mundo de las denominaciones, piensan eso, piensan que porque creen en Dios y hacen obras, son hijos de Dios. Piensan que han nacido de nuevo, pero ni siquiera están seguros, porque la misma Escritura dice que se examinen a sí mismos, a ver si hubo nacimiento nuevo. Pero a pesar de que leen, no lo averiguan, no lo indagan, ¿no? En ellos mismos. Amén, amén. Acá está discípulo de Jesús. Estamos predicando a lo que enseñó Jesús, que es un hombre ungido, un enviado de Dios, en Juan 17:3, y este dice así: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y cuando muere y Dios lo levanta entre los muertos, dice: suba a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Estamos hablando de que este hombre que se llama Jesús es un hijo de Dios que viene a ser la voluntad del único Dios verdadero, su Padre. No es una trinidad o unicidad. ¿Dónde está? Ok. Sí, pero la Biblia no termina ahí, caballero, porque la Biblia te revela que el único Dios que existe ha venido a este mundo. Él es Mesías, profeta, el Hijo del Hombre, Dios sobre todas las cosas. El Señor es el Espíritu. Las profecías nos dicen que vos que claman en el desierto y que el Señor mismo daría a señal, y es aquí que la Virgen concebiría y daría luz. El Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, la totalidad de las Escrituras te está diciendo Pablo que de quienes son los patriarcas según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, y estamos esperando la bienaventuranza y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y la Biblia dice en Apocalipsis 1:8 el principio, el fin, el que es, el que era, el Señor Todopoderoso, por lo cual toda la totalidad de las Escrituras me está hablando de un único Dios, y Pablo está en Dios sobre todas las cosas. ¿En qué vamos a creer, caballero? Todo lo que dice la Biblia. Jesús es un hombre, no hay otro mediador. Hombre, Jesucristo hombre.
Amén. Pero él está diciendo que Él es Dios sobre todas las cosas. ¿Qué hago yo? Digo que Él no es Dios y en Juan me dice que Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Él ha venido con una misión, un ministerio. Él es profeta, es el Mesías, el ungido, el apóstol, Cordero, sumo sacerdote, templo, todo lo que dice la Biblia. No podemos quedarnos simplemente con algo y lo demás descartarlo y no entender que Dios vino a este mundo. Pero vosotros sois unitarios, ¿no? No creéis en Jesús. Con mucho Bueno, respeto. discípulo de Jesús, ya dijiste muchas herejías, después te vamos a analizar todo. Vamos a leerte la última carta de Apocalipsis 1:1. No, La no, pero revelación de Jesucristo que Dios le dio. ¿Quién le da revelación a Jesucristo? ¿Dios o la Trinidad? O tu Jesús soy Dios, trinitario. se da mis yo no soy trinitario. Yo no soy trinitario. unicitario. Yo creo en un único Dios verdadero manifestado en carne, pero yo no he dicho herejía, te he dado textos bíblicos. Pero bueno, no, vos estás interpretando texto bíblico. Te voy a analizar ahora Apocalipsis y después te voy a nada, decir no. Isaías y después vamos a leer lo demás que dijiste. Ok. Apocalipsis 1:1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio. Según el apóstol, ¿Jesucristo recibe revelación de Dios o Jesucristo se da la misma revelación a él mismo? Ahí dice la revelación que Dios le revelar es quitar velo, Señor. En ¿Quién le hebreo quitó dice- el velo a Jesucristo? Ahí dice quitar velo, la revelación que Dios Bueno, le dio. Ok. ¿Enviada por ¿Qué, quién? Por- ¿Tú tienes a un Jesucristo que le quitan el velo y le revela a Dios las cosas, sí o no? Según el No. texto, Juan 1:1. No, Apocalipsis 1:1. Yo no tengo dos dioses, yo tengo uno. Si tú me vas a mostrar a mí dos dioses, yo creo en un solo Dios, caballero. No, tú dijiste que Jesucristo es Dios. Estás negando la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Yo no ¿Tú lo niego. crees que Jesucristo es Dios? ¿Tienes a un Jesucristo Dios que recibe revelación de un Dios diferente? No, eso no lo creo. Tenés dos dioses, según tu creencia. Vamos a analizar Apocalipsis 1:4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracias y a paz del que es y que era y que ha de venir, de los 7 espíritus que están delante de su trono y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperios por los siglos de los siglos. Amén. ¿Tu Jesucristo Dios nos hace reyes y sacerdotes para Dios su Padre o para él mismo, que es el Padre? Para Dios su Padre, dice el texto bíblico. Pero tú tienes que Jesucristo es Dios. Sí, pero es que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y ha venido con Ya una- te fuiste a otro texto, ya estás mezclando texto. Vamos a buscar. La Biblia no vale. La Biblia ya no vale. Según No, usted, tu interpretación no vale. No, Tú me yo no estás interpreto. estamos analizando tu Apocalipsis, tu Pues el texto- Dios Apocalipsis 5, dile pues, ¿quién Ah. está ahí delante sentado en de el trono de ese. esto, busca toda la Biblia te va a refutar, caballero. La Biblia No, dice yo que te estoy refutando tu versículo que me estás dando Apocalipsis 1. ¿cómo va a refutar la Biblia, caballero? ¿Cómo Vos va a me- refutar? tú me tienes a un Jesucristo Dios que recibe revelación de Dios. Me dijiste que no, que él mismo se quitó el velo, que él mismo se revela. ¿Sí o no? Ok, ¿quiere el texto bíblico? Te lo Te doy. lo leí, no lo quiero porque yo lo leí. Entonces tú lo negaste. No, yo Ahora no te leo niego. Apocalipsis 5. Sí. Usted no Vi entiende. en la mano de derecha del que está sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar su sello? Y ninguno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré bien en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero y como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios y enviados por toda la tierra. Y vino Ahí y están los tomó el tres. libro de la mano derecha del que está sentado en el trono. Ahí son 3, Padre, Hijo, y los 7 cuernos son los 7 espíritus, del Espíritu Santo de Dios. Y el cordero, y el ¿Cómo dice cordero el varón? de la Uno. tribu de Judá, ¿cuántos son? Y El Cordero es Jesucristo. ¿Y el león quién es? Jesucristo. A Jesucristo se le llama de diferentes formas, varón. Si tú has leído todas las escrituras, se le puede decir No se Cordero, posa. León. ¿Delante de quién? Sí, se le puede decir
el espíritu, el ángel. Pero se postran delante del que vive por los siglos de los siglos, y ese es el que está sentado en el trono, porque solamente hay uno sentado en el trono. Y Pero resulta hay que otro ¿Quién que está coge sentado en el la mano trono? de él. Pero hay otro que coge, que es digno, que coge el rollo de la mano del que está sentado. sí, pero la Biblia te sale revelado que no vi templo en ella, porque el Señor Dios Todopoderoso, Él es el Ya te templo. fuiste a otro versículo. Ah, bueno, si te ¿Jesucristo quieres toma de la mano para- derecha del mismo discípulo? ¿Eh? Jesucristo está sentado en el trono y toma de su propia mano derecha el libro. Pero el de ese que tiene en mano no era invisible, ya ahora sí lo estáis viendo, ¿no? Al invisible lo estáis viendo, el único que tiene inmortalidad, que habita en un inaccesible, ahora sí tiene mano para ustedes, ahora sí lo estáis viendo, ¿no? El apóstol lo ve. Bueno, y Ok. decía, Estaba y en el cantaban un cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, de toda lengua y todo pueblo y nación. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. ¿Quién se inmoló y con su sangre redimió para Dios su Padre? ¿El mismo o Jesucristo? el mismo Dios manifestado en carne, fue Él, no fue otro. Este Dios que muere y va al cielo, toma de la mano derecha el que está sentado en el trono, que es él mismo, y nos hizo reyes para él mismo, que es el Padre. O puedes Sí, decirle otro hay un texto, orden primero porque de Él es el Corintios Mesías, 28. Él es el niño dado, el admirable, el consejero, el Dios fuerte. Ahora vamos con Isaías. Ya. Hombre, pero tengo que Primera, citar la Biblia, pero es que la revelación tiene un orden, yo no puedo saltarme el orden. No, pero tú estás interpretando los órdenes. Te voy a Yo leer no. Isaías. Yo ¿Sí? interpreto. Isaías dice que ese niño que es nacido es el admirable, el consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno, príncipe de paz, y su reino no tendrá fin. Viene en ese ministerio como sumo sacerdote, cordero, templo, el camino, la verdad, la vida, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. Pero Él es Dios porque en Él habita corporalmente toda la plenitud. Y todo. Ya te fuiste a otro texto, discípulo. Te leo Isaías 9:6. Porque un niño no es nacido, hijo no es dado, el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Dice, porque un niño no es nacido, hijo no es dado. ¿El texto te está diciendo que nació el niño o que va a nacer? Sí, pero ese niño también, Dios les bendiga a todos. Ese Ahora niño, siervo, sí. acordate, y lee todo el versículo completo y medita que Bueno, él es el Dios fuerte. Y él es bueno, el Padre siervo, eterno. te leo lo que sigue. Y el Sí. principado sobre su hombre, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. A Amén. Jesucristo lo llamaron príncipe eterno, príncipe, Padre eterno, príncipe de paz, Dios fuerte, consejero y admirable. Amén. ¿Lo llamaron a Amén. Jesús eso? Amén. Gloria a Dios. Cuando en el mar, Pero- acordate. Cuando te voy recordando lo que dice el versículo, lo que se va cumpliendo, si tú quieres. En el mar Dale. dice cuando reprendió el mar y los vientos, dice, ¿quién es este? ¿Quién? Aún los vientos y el mar le obedecen. Ahí se está cumpliendo el que es admirable. ¿Quién es este? Se admiraron de él, ¿por qué? Porque reprendió No, los ya, vientos. ya agregaste al texto, siervo. Ahí no dice Ah, admirable. no. Oíme, brother, está bien el estudio, solo nomás es de... vaya, No, yo te pero doy- dame el texto de los títulos estos que recibe el hijo. en Mateo, cuando iban en la barca con los apóstoles. Mateo, Y si fíjate que se me ha escapado honestamente, pero te lo puedo parafasear. Cuando el Señor Jesucristo iba con ellos en la barca, dicen que ellos ya estaban por, ¿cómo se llama?, naufragar. Y lo despertaron a él, y entonces vino él, los trata de poca fe, y dice que reprendió el mar y los vientos, en Mateo, pero se me ha ido el versículo. Si alguno lo tiene, lo puede leer. Dice que se admiraron ellos, que el mar y el viento lo obedecen. Son títulos que se le dan mesiánicos, son títulos mesiánicos, y al mismo tiempo ese niño, siendo nacido de Dios fuerte y Padre eterno, cuando en Isaías dice, Jehová que no conoce a otro Dios, no conoce otro fuerte como él. Nadie juzga, sino que todo el juicio le dio al Hijo. Y en Primera de Pedro 1:17 dice, invocáis por Padre aquel que sin excepción de personas juzga. Tú tienes que invocarlo a él por Padre. Ahí lo dice, léelo, Primera de Pedro 1:17. ¿Por qué Ahí no dice lees Padre eterno. Pedro 1:15, desde el 15 al 17, segunda de Pedro?
lo que tenemos que hacer, no poner a pelear la escritura, sino que decirle amén al texto. Yo estoy acostumbrado y entiendo el versículo, yo le digo amén, me puedes leer desde Génesis, yo te le digo amén en Apocalipsis, en Juan, en cualquier versículo. Yo te le digo amén porque es palabra de Dios. Adelante. Dale primera de Pedro 1:1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el pronto Galacia, Capadocia, Asia y Britania, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Pedro es apóstol de Jesucristo y tiene a Dios Padre. Sí, es que eso es lo que dice el versículo. Yo te le digo amén. Él dice que él es santificado en el Espíritu y escogido por Jesucristo. Pero ¿quién es el Dios Padre? ¿Jesucristo o el Padre de Jesucristo? Él es que él es uno y el mismo. ¿Dónde dice eso? Claro, él es uno y el mismo. Oíme, si tú vas a primera de Corintios, el capítulo 12, versículo 11, ahí dice que uno y el mismo Espíritu hace todo. No, ahí no dice que él es el mismo, señor. Ahí no dice que él es el mismo. Usted estoy llevando a Corintios, lo querés leer, pues tu problema. No lo querés leer, no es mi problema. Él es el mismo, señor. Ahí no dice que él es el mismo. Usted le está agregando. No, yo te estoy llevando, no te estoy hablando del versículo que leo el brother. Yo lo estoy llevando allá, primera de Corintios, el capítulo 12. Pero eso no dijo Jesús. Ah. Vamos a leerte lo que dice Jesús. Jesús siempre habló de su Padre. Vamos a leerte lo que dice Jesús. Siervo. Hoy voy a leerte lo que dice Jesús. Dale, Mateo 16:13. Viniendo, dice Jesús, a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, uno Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías y algunos de los profetas. Y le dijo, ¿vosotros quién dices que yo soy? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Jesucristo, pero ¿quién le reveló a Pedro? ¿Jesucristo o el Padre que está en los cielos? El Padre, obvio. Obvio, amén. Pero tú crees que Jesucristo es el Padre. Es que así, el versículo que leíste, eso dice, brother. Pero tú estás negando que el Padre le reveló a Pedro. No te estoy negando. ¿Tú crees que Jesucristo es el Padre? Amén, eso sí, pero no lo dice ahí en ese Pero versículo. Jesucristo te está diciendo que a Pedro le reveló su Padre que está en los cielos. No termina ahí la Biblia, mi hermano. La Biblia no, sigue. pero estás negando lo que Jesús enseña. No te lo estoy negando. El versículo que leíste, yo te le digo amén. Amén, no te lo reveló carne ni sangre. Oye, permitime, le voy a contestar. Él pregunta y ustedes no me dejan contestar. Porque te vas a otro versículo, siervo. No, es que no termina ahí. La suma de su palabra es verdad. Si no la sumas, no vas allá a la revelación. No habló. ¿Quién es el Hijo del Hombre, pero? Que nos explique quién es el Hijo del Hombre. ¿Quién es? El hijo, así dice Lucas 19:10, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No sal de otro texto, explícanos quién es ese Hijo del Hombre. ¿Y por qué no me voy? ¿Y quién sos vos para decir que no me salte de la Biblia? Si la Biblia es para leerla, dice que hay que escudriñarla. Hay que escudriñarla, no dice que hay que anclarse en un solo versículo, muchacho. Explique el texto, señor. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Eso queremos saber. El Hijo del Hombre es el verdadero Dios y la vida eterna. Toda la Biblia vale, caballero. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Yo no he dicho si es el Padre, si es el Hijo, no, mi estimado. ¿Quién es el Hijo del Hombre? ¿Quieres saber eso? Jesús. Jesús, el Hijo del Hombre. Ese es. Jesús. Ok. Entonces prácticamente usted está refutando, porque usted antes dijo que tranquilo, es que mira, vos me vas a leer me vas a hacer una pregunta, un versículo. Ahí está, David es testigo. El problema es que tú te anclas en un versículo. El versículo dice que es el Hijo de Dios, en otro versículo. Él es el mismo Padre. Ahora dices que él es el Hijo. Entonces, tú no eres consistente con lo que dices. Es que no tenés fundamento ni tampoco por el sesgo, no puedes entender. Vaya, Lucas 19:10 te dice entonces, que como usted entiende, explíquenos el texto. Pues te voy a es el Hijo del Hombre, como usted entiende. Muchacho, en ciertos versículos dice él que es el Hijo del Hombre. Y en otros versículos él dice que él es el Salvador del mundo. ¿Correcto? En Lucas habla. En Lucas el capítulo 10 dice, Zacarías da testimonio, dice que los ha nacido en Belén un Salvador. Y ese Salvador
ese Salvador, Lucas dice que es el hijo del hombre, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Allá en Judas 1:25 dice, al único y sabio Dios, nuestro Salvador. Según Juan 3:16, ¿quién envía a Jesús? ¿Quién lo envía? ¿Su padre? Oíme, ¿Quién lo envía? el ¿Quién lo versículo envía? así dice, porque tal, es que Pero ni ¿quién? puedes, No, no no, puedes no. ni O sea, usted no me está puedes, oíme, diciendo que no le no crea la puedes ni Biblia. leer el O sea, el hecho versículo que diga la Biblia, usted completo no y lo cree. estás haciendo la pregunta. Estás Pero haciendo, usted citó como cinco textos. Yo le estoy haciendo la pregunta, un solo texto. pero Uno, léelo, no estoy agregando, mi léelo estimado. completo, Juan pues, brother. 3:16 dice que por amor Dios envió No, a su hijo. ¿Quién es ese que envía? ¿Quién es léelo el que completo, envía y el enviado? brother. ¿Quién es? ¿Quién es Sé el enviado y el que envía? ¿Quién es? sé educado y léelo completo y yo te respondo, no hay problema. Léelo Léelo para que le escuche. Miren, antes solito le ha dicho. Léelo, David, léelo. Juan 3:16. Pueden leer también Mateo 17:5. Aleluya. El texto dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, el unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén, lo creemos, ¿qué problema? Listo. Entonces, Amén. Jesús Amén. es el Padre. ¿Jesús es el Padre que envía a su Hijo? Es que vos ¿O haces Jesús es preguntas el Hijo? muy ¿Jesús es el conscientes. enviado o es el Padre? ¿Jesús es el Hijo o es el que esa Padre? es una Jesús. pregunta conforme lee el versículo. Vaya, yo te puedo sumar. Lo que pasa es que a ustedes no les gusta Mi sumar la estimado, le Biblia. estoy citando un solo texto. Es otra Ese cosa que quemó- usted ese quemó al quiere mundo. citar 5 textos Es para que no poder quieres sustentar que- lo que usted dice. Oíme, es que tenés un problema. Te anclas en El un problema lo versículo tiene usted, cuando señor, hay, porque oye, usted antes nos dijo acá, todos los que estamos escuchando, que Jesús es el Padre. Ahora dice que Jesús es el Hijo. hay. ¿Te das cuenta? Oíme. David, ¿es así o no es así? ¿O estoy mintiendo? A la Él delante Biblia, dijo que brother. Jesús es el Padre. Es que Ahora tenés dice un que es el verso. Hijo. Total. Ahí está diciendo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese Hijo, en 1 Juan 5:20, no dice que es el Dios verdadero. No, Mi estimado, No responda dice. el texto que le he No. preguntado. No dice No ahí. responda con una pregunta. Responda. Ahí no, yo te estoy respondiendo con la misma escritura, no Ya con mi respóndame argumento. por eso. ¿Quién es el que envía y quién es el enviado? Respóndame eso. Oíme, es que yo te voy a llevar a Juan 13:20, dice que el que me Respóndame, mi envió conmigo estimado. está, Respóndame. muchachos. ¿Por qué no me responde Juan 3:16? ¿Quién es el que Yo envía no y quién te es lo el enviado? respondí, pues, así dice el versículo, así se lee, yo le digo ¿Usted lo amén, cree o no porque lo de tal cree? Pero manera, ya. El texto dice así, Juan 3:16. ¿Usted lo cree o no lo cree? yo lo creo, te le digo amén. Amén. Entonces, no, Jesús no es el Padre, mi estimado. Usted Es que se vuelve a oíme, refutar, mi estimado. brother, oíme, no puedes negar toda la escritura con un versículo. ¿Cómo va a negar toda la Biblia con un verso ¿Negando o bíblico? se lo está negando? Porque No, usted no antes estoy dijo que Jesús negando, es el el que lo Padre. niega eres Ahora tú. dice que Jesús es el Hijo, total. Ahí lo dice, ahí dice amén, yo te le digo amén al texto y ese, Como ahí lo porque de dice, tal usted manera, crea la Biblia, usted me dijo que sí. Entonces, yo le delante creo me dijo toda la Biblia. que Jesús ¿Sabes el es el problema? Padre. El que no Ahora le dice cree, que Jesús el es que el no le Hijo. ¿Cómo cree es es eso? otro. El que no le cree es otro, brother. Porque mira, ve, Apocalipsis ya rato lo leyeron, yo estoy oyendo, dice que el que nos amó y los lavó con su propia sangre. ¿Quién nos amó? No fue Dios que amó al mundo. ¿Quién nos amó? En Apocalipsis dice que es Jesucristo que los amó. No, señor, mira, se da cuenta y vuelve a agregar a la Biblia. No, Dice que Dios amó muchacho. al mundo. ¿Vas a negar toda la Biblia? Va a negar toda la Usted Biblia. lo está negando, mi estimado. Usted no sabe ni lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque usted antes dijo que Jesús es el Padre. Porque sé, brother. Déjame un texto literal donde diga que Jesús es el Padre. ¿Lo tiene? ¿Seguro? ¿Lo vas a creer? Sí, déjamelo. ¿Lo vas a creer? Déjamelo. ¿Te vas a arrepentir? Déjame el texto, señor. Déjame el texto donde diga que Jesús es el Padre. Déjamelo. ¿Tenés la Biblia ahí, Juan? Sí, la tengo aquí, sí la tengo. Vamos a leerla, este caballero. ¿Qué texto quiere? ¿Juan 14:9? Léalo. No, tranquilo, no te pongas nervioso, voy a agarrar la Biblia, te lo voy a leer yo propiamente. Ahorita vamos a ver. Es que la Biblia no tiene un texto bíblico, olvida. La Biblia hay que sumar toda la escritura para saber quién es este Dios que vino a este mundo. O sea que usted me está diciendo que usted tiene varios dioses. Cuando usted habla que o sea que otro se quedó, me está diciendo. No, es que tenés un cacarico en tu mente, calmate, tranquilo, no los hagamos pedazos. La Biblia, dejemos que hable la palabra de Dios. Hable la Biblia, que hable la Biblia. Ok. Ahorita, me vas a esperar un momentito. Ocho. He hablado ya con usted, ¿no? Yo he hablado con usted varias veces en mi living. Pero usted no cree que Jesús es Dios, ¿no? No sé, porque aquí creo que son unitarios, creo, ¿no? Respetando a todo el mundo.
Pero contigo sí he hablado, creo, ¿no? Contigo sí he hablado. Si no creemos que Jesús es Dios, apaga y vámonos ya, entonces. ¿Quién ha dicho eso, pero? Tranquilo, Juan. ¿Quién ha dicho eso? No, Ya. que era un simple hombre, o no sé si son, es que no conozco muy bien lo que procesan aquí ellos. Primero dice que Jesús no es que Jesús es el Padre, según Isaías 9:6. Ahora Ok. se le pregunta quién es el Hijo del Hombre. Lo vas a leer. Ahora dice que es el Hijo. Lo vas a leer. Te lo Lea, leo, señor, ahorita. lea. No le tenga miedo a la Biblia. Lea. Hoy, segunda de Corintios, el capítulo 6, versículo del 16 en adelante, se lo voy a leer en el nombre de Jesús, porque así dice la Escritura, que todo lo que hace de hecho y de palabras, hazlo en el nombre de Jesús. Y que concierto el templo de Dios con los ídolos, porque vosotros sois templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré en medio de ellos, y seré Dios de ellos, y ellos me serán a mi pueblo, por lo cual salí de en medio de ellos y apartado, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo seré, y yo os recibiré, dice el 18, segunda de Corintios 6:18, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis a mi hijo e hija, dice el Señor Todopoderoso. Ese Todopoderoso no es el mismo que habla Apocalipsis 1:8. Adelante, te escucho. Seré para vosotros por padre y me seréis hijo e hija. Ahí está diciendo Jesús, claro, porque tenemos que ir al contexto judío, mi estimado. Usted no conoce eso, por eso usted lo dice. Usted lo cita, mi estimado. ¿Lo vas a negar? Yo no niego la Biblia, mi estimado. ¿Vas a negar donde dice? Ya, listo. Usted dice que Jesús es el Padre. Ya, vamos a leer. Mira, no me voy a salir de Apocalipsis mismo, ya. Yo creo que Jesús ahí está diciendo que Él es el Dios Todopoderoso. Amén. Vamos a leer Apocalipsis 5. Vamos a leer. Amén. Me gusta ese libro, fíjate. Voy para allá. Me encanta ese libro. Me fascina, es el más que me gusta de todo. No está diciendo vida, se van nuestro Padre y dice... Tranquilo. Y le voy a hacer la pregunta. Espero que me responda, ya que Jesús es el Padre para ustedes, por lo que veo. Dice la Biblia, mira, pero déjeme leer, mi estimado. No le tenga miedo a la Biblia. Tranquilo. Dice... Apocalipsis 5, del 5 al 7, mira qué dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, de la raíz de David ha vencido, abrid el libro y desatar sus 7 sellos, y miré y vi en el medio del trono, y de los 4 ancianos seres vivientes, de los ancianos, estaba de pie el cordero, como inmolado, que tenía 7 cuernos y los 7 ojos, de los cuales 7 espíritus de Dios, enviado a toda la tierra. Escuche bien, escuche bien, ya se escapó, pero escuche bien, señor siervo, mira. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Le pregunto, mi estimado, ¿quién es el que tomó el libro de la mano derecha y quién estaba sentado? Explíqueme ese texto, mi estimado. A ver. Oíme, ya lo leíste. Dice, oíme, dice que ahí está bien perfecta la lectura. Dice que él agarró del que estaba sentado en la mano. Lo vuelvo, hay posibilidad de leerlo. Tomó del que estaba de la mano sentado. ¿Quién es el que está sentado? Dice que tomó de la mano derecha. Tú no entiendes lo que lees. La transición de pecado. Exactamente, explíqueme quién es el que está sentado y quién es el que toma el libro de su mano derecha. Explíqueme ese texto. Explíqueme. 5. Ahí te quedaste, va. Explíqueme Apocalipsis 5:7, mi estimado. Tranquilo, respira pues. Respira. Aquí 4 versículos antes que llegues al capítulo, te dice que el que está sentado es Jesucristo. Él es el Cordero. Si no ya, lo listo. Si Jesucristo es el que está sentado, ¿quién es el que toma el libro de la mano derecha, mi estimado? El mismo es el mismo. El que está sentado. Es el mismo, brother. Está sentado, pues, que no deja que te explique. No deja que te explique. Entonces ya lo sabes, ¿para qué preguntas? Qué locura, ¿verdad? ¿Cómo Jesucristo va a tomar? Sí, pues te voy a explicar conforme a la Escritura. Vaya, 5:5. Y uno de los ancianos me dice, no llores, pues aquí el león. Te voy a preguntar y no vas a oír la respuesta. 5:7 he preguntado, no he preguntado 5:5. ¿Por qué le tenés miedo a la Escritura, muchacho? ¿Por qué le tenés miedo a la Escritura? 5:7.
Explíqueme, tenés señor, problema. En el explíqueme. capítulo 11, en el versículo 11 te dice quién es el que está sentado en el trono, muchacho. Lo que Mi pasa es que no lee estimado, toda la escritura. explíqueme quién es el que está sentado. No se salga del texto. El texto El es literal. mismo Explíqueme, estimado. versículo, oíme, en el capítulo ¿Dónde dice 5, que es el mismo? versículo 11 te dice quién es el que está sentado. Lo que pasa es que tú no entiendes. Dígame dónde dice que es el mismo. Me voy a callar. Permitime. ¿Dónde dice que es el mismo? Es que vos preguntás y no, y eso sordo, espiritual. Ya, me voy a callar por eso. Y déjame el texto donde dice que eres el mismo. Me voy a callar. Tranquilo, Déjame el texto, lo voy a escuchar. tranquilo. Te lo voy leyendo, te voy a tener que enseñar. Y dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha venido para abrir el libro, él, y desatar los sellos. Y miré aquí en medio del trono y de los 4 animales, y en medio de los ancianos estaba un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y siete ojos, que son los 7 espíritus de Dios, enviado a toda la tierra. Y él vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, hay que leer toda la escritura. Y cuando hubo tomado el libro los 4 animales y los 24 ancianos, cada uno con arpa y copa de oro, llena de perfumes, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre de todo linaje, lengua, pueblo, nación, y nos has hecho para vuestro Dios rey y sacerdote, y reinaremos sobre la tierra. Y miré, 11, y miré y oí una voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los ancianos y de los dice, animales y ancianos, y la multitud de ellos eran millones de millones, que decían, y en alta voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, riqueza, sabiduría, fortaleza y honra y gloria y alabanza. Él es el que toma de la mano del que está sentado. Hoy vamos a ver quién es el que está sentado en el trono. Mi estimado, le he pedido que me explique el 5 y el 7, pero ya que usted ha leído toda la Biblia, ¿a quién se le da toda la alabanza? Muchacho, ¿Quién nos ha redimido? Me estás arrinconando no te he contestado la pregunta que me dijiste primero. Estimado, le he preguntado quién es el que está sentado y quién es el que toma el libro. A explicarte voy. Primero te estoy explicando quién es el que agarró toda la Biblia. Muchacho. Te estoy explicando quién fue el que agarró el que está sentado, y te voy a explicar quién es el que está sentado en el trono. ¿Quién es? Déjame el nombre, a ver. Ay, Dios. No te vuelvas loco. Ya te dije quién fue el que agarró de la mano derecha del que está sentado en el trono, que es el Cordero. Pásame al otro. No me vas a dejar perder el tiempo contigo, muchacho. Dios tenga misericordia de tu vida. Nada, mi estimado. Le he preguntado según Apocalipsis 5:7. Agarró, leyó desde el 8 hasta el 7 y nunca explicó nada. Le he preguntado y no responde. David, se corrió discípulo, David.
predicador. Ah, sí, no he escuchado con el auricular. Sé Primero que. dijo que es el Padre, según Isaías 9:6. Y de ahí le pregunta quién es el Hijo del Hombre. Dice que es Jesús. O sea, ¿es el Padre o es el Hijo? O él es nestoriano, ¿no? Dejo, David, gracias por subirme. Dale, dale, ahora vengo. Espere. Buenas tardes.
Ah, mira qué bueno. Una serie de versiones, brother, o sea, por eso, porque por eso dije, hay que poner atención en los puntos, en las comas. Exacto. Por eso, Y eso es lo que hice, y eso es lo que estoy preguntando. Ajá, Aquí la siguiente pregunta sería, el Dios, la pregunta me corresponde a mí. el Dios tiene un hijo. Bueno, le estoy hablando a Piedrita. Ahorita tú vas a preguntar, ya vas tú. Le estoy hablando a Piedrita. Tú estás captando todo, pero él nomás está enfocado en lo último. Eso es lo único. Pero aquí hay un hijo que presenta a un Dios. O sea, el Hijo Jesús se presenta a sí mismo como para Hijo de Dios, el Hijo de Dios. Pero mira, ¿sí me explico? por eso Ahora te sí, hago la el pregunta, Hijo de Dios. porque si dices que está el Hijo, es que quiere decir que también está un Padre. Juan 10:36, léanlo para ver si no fue enviado ese Hijo de Dios. Correcto. Porque ustedes dicen que nació de O José. sea, Juan 5:20 es claro y conciso. Hay un hijo que presenta a un Dios. Eso es todo. Ahora, la pregunta sería, pero ya va Alberto el que la va a preguntar. Con todo respeto, yo creo que va él. Miguel, sí, claro. La pregunta sería la siguiente. La Escritura me muestra que el primer Adán es de la tierra, es terrenal. Pero el postrer Adán, que es Cristo, es espíritu vivificante. Mi pregunta es Jesucristo también un hombre de la tierra como el primer Adán o es del espíritu que precisamente habla Pablo cuando dice el Señor es el espíritu y donde está el espíritu del Señor hay libertad? Adelante. Sí, es el segundo Adán. Es el segundo Adán. No hay ningún problema. No, la pregunta no es esa. La pregunta es si es el espíritu o es carne, como ustedes dicen. Bueno, ¿cuándo viene a ser espíritu edificante? ¿Cuál es el verso ese del espíritu vivificante, brother, para irlo a buscar, para mirar el contexto? ¿El espíritu vivificante dónde está? ¿Qué verso es? Ese está en 1 Corintios 15, en el versículo 45 en adelante, 44 en adelante lo puede leer. Oye, Josué, ¿Selvin el apellido de Josué? No, sé seria, por favor. Yo ya no me hablo con Selvin, yo no me hablo con Selvin. Bueno, él no me habla a mí. Que dijiste, sí. Él es el que me habla a mí, él es el que no me habla, él es el que vive peleado con uno, entonces yo no peleo con él, él es el que pelea conmigo, pero bueno. Aquí la pregunta es... ¿Por qué vas a pelear con Selvin si tiene la misma ideología? Sí, yo no sé por qué Selvin es así, pero bueno. Bueno, el asunto no está él aquí, pero vamos al punto. La pregunta es, Alberto, ¿cuándo Jesús era un espíritu edificante? ¿Antes de nacer de María o después de nacer de María o después del bautismo? ¿Cuándo vino a ser Jesús un espíritu edificante? ¿Cuándo? Ay. Fue el espíritu de Cristo que estaba en los profetas, caballero. Buenos días, que Dios le bendiga a todos. Buenos días. Bueno, la pregunta es, ¿cuándo Jesús vino a ser un espíritu edificante? ¿Antes de nacer en María o después del bautismo? Es sencilla la pregunta. ¿Cuál de las dos toman? ¿Antes de nacer de María o después del bautismo? ¿Cómo fue la cosa? El texto, Piedrita tiene el texto. Ahí viene el texto que dice, le di a Piedrita, ahí dice claro. Ahí dice claro. Yo también lo tengo. Hay una diferencia entre el primero y el segundo, que uno debe de poner atención. Dale. Dice, el primer hombre de la tierra terrenal. Espérame, este no es. Ok, así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma vivificante. Y el postrer Adán, espíritu vivificante. O sea, uno era para el alma y el otro era para el espíritu. Pero ¿cuándo vino a ser él? ¿Cuándo vino a ser él? El postrer Adán, ¿cuándo vino a ser un espíritu edificante? Siga leyendo el texto. A ver, permítame. Más lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre de la tierra terrenal, el segundo hombre que es el Señor es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne, la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Piedrita. Dígame. Ok, ahora sí, deja que Alberto conteste la pregunta del hermano Josué. Con todo respeto. Adelante. Te pongo tus 2 minutos. Alberto, Montero, se lo llevó Montero ya. Alberto, la cuestión es... Alberto. Sí, perdóneme, mis hermanos, que es que estoy trabajando y a veces tengo que atender a algún cliente y regreso de nuevo, pero no, creo que no es, permíteme, mi hermano, creo que no es necesario que utilicen esas palabras de Montero y todo eso, vamos a comportarnos como personas adultas. Espérame, ay, pero ayer sí me dijiste que yo era Servin, ¿sí o no? No, pero era porque es Selvin. Me estaba diciendo porque es que yo ya me voy a meter en su ya es. Por eso, pero es que era... Me permiten un segundito que atiendo un cliente rapidito y ya les atiendo. Okay. Vaya, está bien. Sí. Listo. Sí, está bien. Dale. Miguel, pero mira cómo es. Aquí está el versículo. Mira, Miguel, mira cómo es. Ayer que yo subo al live de ellos y los empiezo a apretar con textos,
me dicen, Selvin, me decían, Selvin. Y yo no les dije nada, yo me quedé que no, yo no soy Selvin, mi nombre es Josué. Y decían, seguían diciéndome Selvin, y Selvin, dice, yo no soy Selvin, soy Josué, soy Josué. Tuve que prender la cámara y les dije, miren, no soy Selvin, soy Josué. Y seguían, y ellos seguían. Hoy que le dije Montero, hoy a ella no le gustó, mira. Es que hermano, sí se oye como ese brother Selvin. Pero yo les quiero decir algo bien rapidito que ya me voy a dormir. Ya me voy a dormir. Miren, dice cuando les predicador porque oiga, cuando los escucho que dicen que forma gramatical. ¿No ves? Cuando escucho soy me dan ganas de subirme y decirles, brother, no le estés haciendo tanto a la gramática, en vez de que la gramática le estés haciendo a No seas así, Edita, no seas así. Sabemos el contexto, sabemos claro. El 19 te dice que procede de un Dios. El contexto está en el 19 y te da el contexto claro al final del texto del 20. Ahí te dice cuál es el Dios que está presentando el Hijo. No más que ellos quieren meter que gramática y que quién sabe qué. Está bien. Pero al último no te contestan de cuál Dios procede el Hijo. Yo me quiero despedir diciéndoles, hermanos queridos, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual se puede encontrar la salvación. Todo está en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él es resurrección, Él es vida, Él es salud, Él es resurrección, Él es todo. Dice, el que clame, el que venga a mí, el que cree en mí no será avergonzado. Y ante el nombre del Señor Jesucristo, toda rodilla se doblará y se dobla y se sigue doblando. Y se dobló desde la eternidad. Amén. Entonces, Dios me les bendiga, que en aquel día que va a ser a uno y uno su nombre, y su nombre es Cristo Jesús. Dios me les bendiga. Dios le bendiga, hermana Julia. Dios Piedrita. Amén. Gracias. Se gana, Piedrita. BGA. ¿Qué anda haciendo por aquí? Alberto iba a contestarle a... No sé. Pero Alberto todo está ocupado, creo, ¿no? Leo, tú estás ahí, dale, Leo. Ibas a hablar ahorita. Bueno, primeramente quiero saludarles. Qué gusto. Sí, hermano Josué, hermana Julia también, que la conozco por allí. Un poco, Alberto, no he tenido el gusto, el que está al lado mío, no sé, no lo conozco, pero por igual lo saludo, y sí, yo quería decirle algo a Piedrita antes de que se fuera, pero por ahí se está escuchando, es cierto que nosotros tenemos que declarar el poderoso nombre de nuestro Señor Jesús, como dice el libro de Romanos 10:9, dice que si confesamos con nuestra boca, con nuestro corazón, que Jesús es el Señor, no dice que tenemos que confesar que Jesús es Dios. Cuando nosotros invocamos ese nombre que es salvación, nosotros somos salvos, reconocemos al Padre, al Hijo, para que en los dos tenemos esa salvación tan grande, tan poderosa. Entonces, por ahí con Alberto pedí subir porque quería yo hacerle la pregunta, ¿cuál es la con nuestra boca, con nuestro corazón? El que está al lado mío, no sé, no lo conozco, pero por igual lo saludo, y sí, yo quería decirle algo a Piedrita antes de que se fuera, pero por ahí se está escuchando, es cierto que nosotros tenemos que declarar el poderoso nombre de nuestro Señor Jesús, como dice el libro de Samuel. No, voy a pasar un ratito, una media hora más, y después cierro y cargo el celular y a la noche hago otra vez. Si no se corta la luz. No, yo necesito estudiar. Los que no lo saben necesitan estudiar. Los que creen en la Trinidad necesitan estudiar. Los que creen en la unicidad necesitan estudiar. Los testigos de Jehová necesitan estudiar. Los católicos, los adventistas, los pentecostales, los mormones, los de Dios Madre y otras religiones necesitan estudiar, porque Jesús no fundó una religión. Hasta que me dé sueño. Ahora necesito hacer media hora más y ya cierro. Tengo que cargar el celular también. A ver, ¿dónde lo quiero? Su publicidad. Perder tu dinero, no sabes ni cómo, ni dónde. Romanos 10:9, dice que si confesamos con nuestra boca, con nuestro corazón, que Jesús es el Señor, no dice que tenemos que confesar que Jesús es Dios. Cuando nosotros invocamos ese nombre que es salvación, nosotros somos salvos, reconocemos al Padre, al Hijo, para que en los dos tenemos esa salvación tan grande, tan poderosa. Entonces, por ahí con Alberto pedí subir porque quería yo hacerle la pregunta, ¿cuál es la función? Bueno, no función, sino
el propósito de la venida de nuestro Señor Jesús, ¿cuál es? ¿Venirse a presentar él como Dios o venir a presentar al único Dios verdadero? Para ver si ahorita que regrese, a ver si me puede contestar esa pregunta. Adelante, mis estimados. Ok, BGA, querías aportar, adelante, es tu tiempo. Dale. Yo acá recién entro, acá conozco a David, he tenido la oportunidad de dialogar varias veces con él en otra ocasión. Conozco a Julia, Alberto, un saludo, bendiciones. Bueno, el anfitrión conoce mi postura. Yo discrepamos allí en cuanto al Jesús hombre. Como le dije yo a él, la Biblia relata que el primer Adán, alma viviente, y el segundo, el tercer Adán, espíritu vivificante. Pablo haciendo la referencia casi en cuanto a Jesucristo, o a Jesús el ungido. ¿Qué diferencia hay, qué distinción hay entre un alma viviente y un espíritu vivificante? Creo que la diferencia, para la redundancia, está más que plasmada allí, está más que clara. Una diferencia entre, yo lo veo así, pues, de pensar. Entonces, claro, la Biblia también relata que Jesucristo es hombre. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo es hombre. Pero también dice que muchos dirán, bueno, también depende de las personas. No sé, la pizza se adelanta, Freezer. Está con el celular. Pero todos lo reconocieron como Dios. Empezando por Tomás, cuando lo vio resucitado. Lo reconoció como su Kyrios, como su Dios en el griego. Y bueno, Juan también lo describe. Pedro, el mismo que le llama, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En su segunda carta, en su salutación, él dice que siervo, Simón y apóstol de Jesucristo. Él en su salutación lo reconoce como su Señor, su Kyrios, como su Dios, su Dios y su Salvador. Pero bueno, no sé de qué tema hablaban, conozco a Alberto, conozco a Julia, a la anfitrión. Bueno, no conozco a Leo, pero te regreso un saludo, estimado, se bendiga. Bueno, por acá recién entro y los escucho. ¿De qué tema están hablando? No sé, tú creo que me diste participación, me diste la palabra. ¿De qué tema hablan? Precisamente de eso, que si Jesús es un hombre, que si María entonces es la madre de Dios, que un montón de cositas. ¿Cómo está, hijo de Dios? Búho se cayó, creo, Josué. Súbalo, que búho, entonces, ¿para qué me invitaste? Para huirme, búho. También te suba nuevamente, pero no vamos a vivir. Bueno, nosotros creemos que Jesús es un hombre porque lo dice el texto claramente. Según de Timoteo 2.5 dice que hay un solo Dios y un solo mediador, Jesús, el hombre. Ahí dice que es un hombre, no es un Dios. Sí, el hijo del hombre. Sí, claro, Josué, pero si tú lees 1 Timoteo capítulo 2, si tú lees del versículo 3 al versículo 6, si lo lees detalladamente, tú me lo podrías explicar. Porque ahí Pablo dice que Dios, ¿verdad?, sería el salvador de todos los hombres. Y entonces dice que este solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo por todos nosotros. Entonces, este simple hombre, el cual se dio por todos nosotros, ¿cómo podría ser solamente un simple hombre? Si tú serías tan amable, tú te podrías leer, ¿verdad?, para yo entender, la postura de ustedes, me podrían leer 1 Timoteo capítulo. No, Samuel. No, Samuel, soy más sabio que el hombre. Eso dije. Ah. Versículo 3 al versículo 6. ¿Y tú me lo podrías explicar? Quizás a lo mejor... ¿Quién? No te escucho, léelo, lee el texto, pero acércate un poquito más el micrófono para poderte escuchar. Lee el texto. Ok. Sí, lo que pasa es que acá es de madrugada. ¿Cómo que estás haciendo? Bueno, no puedo hablar. ¿Tú se la pagas? Tengo los audífonos puestos. ¿Qué?
Bueno, ya le ¿Qué estás haciendo? Toma el auricular a la boca y para que puedas. Anda a poner la pava, niña. Ok, el texto dice así. Déjame tu mamá. El texto dice así. Ya se metió. Niña. Josué, no, Dame Josué. Perdón, no es contigo, es con el de abajo, que también se me igual que tú. No creas que es mi hermano que estaba en los comentarios. Sí, y llena de hormigas, seguro. Está bien. Versículo 3 dice así, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Te escucho, José. Bueno, el texto es claro y preciso. Que vengan los hombres al conocimiento, porque hay un solo Dios. Pero no dice que Dios se entregó. No dice eso. Dice que el mediador es un hombre. Quien se entregó fue el hombre, no Dios. Lea el texto de vuelta para que puedan, pero léelo despacio. Ok. 54%. No está bien. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Hijo de Dios, ¿tú me puedes leer Juan 10, 36 al 38, ya que estás allí, porfa? Para ver lo hermoso que es esa escritura. Juan 10, 36 al 38. Porque si ellos dicen que viene de hombre, que lea ahí porque está tan claro, porque es testimonio de él, es hablando el propio Jesús. Sí, claro, yo no tengo problema en leerlo, Julia, pero me gustaría escuchar primero el argumento de Josué. Y claro, Estimado amigo, ¿quién dice que necesariamente el texto comienza diciendo de que vengamos al conocimiento? Vengamos al conocimiento. Primero te dice que vengamos al conocimiento. Luego te dice que hay un solo Dios. Ahora, luego te explica que hay un mediador entre Dios y los hombres. Para que tú puedas entender ahí, Jesús no es Dios. Paso número 1, porque el mediador es Jesús. ¿Quién se entregó por nosotros? Fue Jesús, no Dios. El conocimiento es de que vengas y tengas entendimiento de que no hay varios dioses, hay un solo Dios. Ahora mira, vea Romanos capítulo 5, versículo 9 en adelante, me lo leas, por favor. hay un solo... claro, yo no Romanos capítulo 5, versículo 9 en adelante. Pero no me explicaste nada, Josué. Porque si... Pero tengo mucha bulla aquí en la planta. Quiero salir a platicar contigo, pero estoy un poco... mi bus se bajó, yo estoy un poco atareado aquí en mi trabajo. Entonces, no sé si alguien más que esté cerca por ahí, que de los hermanos que piensen igual que nosotros, pueda subir. Pero mira lo que dice Romanos. Dice, pues mucho más, dice, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos. Ya llené la pava, prende la lucecita. ¿Por quién estamos siendo reconciliados según el texto? ¿Tiene agua la pava? Sí, yo que estaba llenando los bidones, estaba llenando la pava. Es correcto. Cuando tú estás leyendo afuera hay en Timoteo, un tupper negro con agua limpia. ¿Dios o su Hijo? Te pregunto. Su Hijo siempre. Otra cosa más, Adelante, cuando veo, tiene la palabra ahí. Pero no hijo de José, no es el hijo de José, el hijo de Dios, que dice que vino de Juan arriba. 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que hasta dio a su unigénito, para que todo aquel que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Tenemos que creer en el Hijo de Dios para que tengamos vida eterna. Pero no en el hijo de José, en el hijo de Juan Dios. 17. San Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Y a tu hijo, a quien has enviado, no claro, al hijo de José. Sí, si nosotros reconocemos al Hijo, tenemos al Padre, y si no tenemos al Padre, no tenemos al Hijo. No tenemos al Hijo, pero al que vino de arriba. Sí, al Hijo, no, al hijo de José, no el que salió de las entrañas de José, de la pelota de José, como dicen. Juan 1:45, veamos qué dice, si no era hijo de José. ¿Quiere que lo lea? Entonces no cumple ninguna de las profecías, porque no es hijo de Dios. Por eso. Pero se cumple la profecía que se le fue profetizada al ángel. El ángel le dijo a María, el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Por eso nosotros tenemos que reconocer al Hijo de Dios, porque es profetizado por un ángel. Si no reconocemos que es el Hijo de Dios... Claro que sí, pero lo que en ti es engendrado del Espíritu Santo es, también tienes que creerle a eso.
Sí, porque porque Dios tuvo que ver, Dios puso los medios para que pudiera nacer ese hombre, ese niño, ese Hijo de Dios, el Hijo de el Dios. Hijo de Dios, llamado el Hijo de Dios, como el ángel lo profetizó, será llamado Hijo del Dios Altísimo. Cuando se estaba bautizando en el río Jordán, dice, este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Leo, le puede leer Hechos capítulo 2, versículos 29, 30 y 31 y pregúntele a la hermana Julia, hijo de quién era Jesús ahí. Pregúntele. No, primero léeme Juan 10, 36, el que te dije, VG, para ver quién era ese Hijo de Dios, si era un hombre que Dios le dijo que era su hijo. Léelo para ver. Sí, San Juan 10, 36, 38. Al 39, sí, léelo. Dice, al que al Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, Hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las mismas obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Oh, ¿el Hijo estaba en el Padre? ¡Wow! ¿Pero cómo es eso? ¿Un hombre? Ah, yo creía que nada más el Padre ungió a un hombre, al hijo de José. Oh, continúa, perdona. Sí, claro, pero yo quiero hacer una pregunta a Leo. Leo, mira, escúchame. Escucha bien. A mí me gusta citar mucho Hebreos 9:11. Hebreos 9:11 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Te pregunto, Leo, ¿cómo es esto que por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación? ¿Cómo tú me podrías explicar este versículo, hablando de Cristo? ¿Para ti qué significa el sacrificio, lo que se llevó a cabo en la cruz del Calvario? ¿Para ti es poco? Ese es el detalle. Claro, tenemos que tomar en cuenta qué fue llevado en la cruz del Calvario. Y nosotros nunca decimos que Jesús es un simple hombre. Para nosotros es el Salvador. Nosotros lo reconocemos como el único hombre, el más exaltado, mucho más que los ángeles. Nosotros no tenemos complejos para reconocer como la Biblia lo proclama. Nosotros lo reconocemos como la Biblia dice, como Él lo vino a predicar. Él siempre vino a predicar, a dar a conocer a su Padre. Y eso es lo que nosotros debemos de predicar. Nosotros no predicamos otra cosa. Cuando la conversación, San Juan 20:17, nuestro Señor Jesús ya ha resucitado. Él todavía está predicando, enseñando que Él tiene un Dios, que Él va a su Padre, que Él va a su Dios. Y Él nos enseña que nosotros debemos de conocer al Dios verdadero. Cuando en Apocalipsis 3:12, ya estando en el cielo, Jesucristo vuelve a mencionar 3 veces a su Dios. Yo no sé qué más claro podemos entender. Exacto, es que la escritura tiene que decir, a mí me cayó, Hijo de Dios, habla con él. El detalle está en que Josué no responde a mi pregunta y tú tampoco. ¿Qué pregunta quieres que te Te pregunté ese tabernáculo, Hebreos 9:11, ese tabernáculo más amplio y perfecto, no hecho de manos, sino de otra creación. No, o sea, hablaste del sacrificio, hablaste de que yo no te pregunté si para ti es un simple hombre. Para ti significa... Tranquila, espérate, ese el detalle. Yo creo que no me estás escuchando. No, sí te estoy entendiendo. ¿Para ti no significa nada el sacrificio? Amigo. Hay que responderle primero la pregunta, Leo, a él. Él es el que te está haciendo la pregunta y después le pregunta el sacrificio, tranquilo. No, es que eso significa en Hebreos, es lo que está presentando, un sacerdocio. No, el tabernáculo primero te está hablando él, después del sacrificio. No, es que si no entienden el contexto, Leo. Si no entiendes el contexto, entonces ahí ya no es mi problema. Porque yo sé de que Leo, escúchame, mírame. Estando Cristo ya presente, ¿verdad? Siendo el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, sino de otra creación. Esa fue mi pregunta. Yo no te hablé de sacrificio, no te estoy hablando. Y si quieres hablar de sacrificio, quieres hablar de contexto, podemos hablar. Es que ahí está hablando de... Escucha, estimado, escucha. Yo ya te entendí, no sé, ya 3 vueltas ya volví y yo sé lo que tú me estás tratando de dar a entender. Pero... Claro. Ahora tú me citas Apocalipsis 3:12, donde dice al vencedor o al que venciere, yo haré columna en el templo de mi Dios y menciona el nombre de su Dios 3 veces, ¿correcto? ¿Sí? Estoy de acuerdo contigo. Claro. Ahora mi pregunta es esta, escucha. En Apocalipsis 21, versículo 3, espero que no te vayas por la rama ni me respondas con otra pregunta. Esta es mi pregunta, escucha bien. El texto dice así: y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios.
Le pregunto, no me responda con otra pregunta. No se me vaya por la rama, por favor, porque si no ya esta conversación no tiene sentido. Yo me bajo, me retiro, tranquilo. Mira, escucha. Este tabernáculo de Dios, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Le pregunto, estimado, ¿este tabernáculo de Dios es Jesucristo o no es Jesucristo? Esa es mi pregunta. ¿Qué? ¿Versículo qué? ¿21 qué? Versículo 3, léalo. Ahí, ¿usted de quién está creyendo que está hablando? ¿De quién se trata? O sea, ¿quiere que yo le responda que de quién está hablando o qué es lo que quiere saber de ahí? Amigo, mi pregunta fue simple y concisa. Usted... o sea, ¿quiere saber de quién está hablando, cierto? Escucha mi pregunta, escuche. Responda, por favor. Usted no tiene que ver ni hacer con lo que yo creo o lo que yo pueda pensar. Usted responda en base a su doctrina. Escuche. Mi pregunta fue simple. He aquí, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Usted olvídese de mi doctrina, de lo que yo pueda decir o lo que yo pueda interpretar. Usted respóndame según su cosmovisión, según lo que usted interpreta, lo que usted cree. Mi pregunta es, ¿este tabernáculo de Dios es Jesucristo, sí o no? Lo escucho. No. Soy hermano Leo, está ocupado y ahorita acá. Ok. Bueno, el texto es, sí, el Espíritu, acuérdate que Jesús cuando se fue bautizado, en Lucas 4:18 dice, el Espíritu de Dios está sobre mí. Destruyan este templo y yo lo levantaré en 3 días. ¿A qué se refería? A su cuerpo. Si vas a Colosenses capítulo 1, versículo 19, dice claramente que al Padre le agradó que en él habitase la plenitud de la deidad. ¿Cuándo vino a morar la plenitud de la deidad en el Padre? Cuando lo resucitó. No antes, sino después que lo resucitó. Y si Él está completo, nosotros estamos completos, porque si vas a Juan 14, capítulo 2, dice que Él irá a preparar moradas. Y me gustaría que me leyeras el capítulo, de ahí mismo, Juan 14, versículo 22 en adelante, ¿me lo pueden leer, por favor? Para ver a dónde es que va a ser la morada. Léelo, por favor. Desde el 20, léelo desde el 20. Josué, yo puedo leer todo el capítulo 14 de Juan, pero a nosotros nos juntan y nos tachan de que brincamos de texto en texto. Y tú empezaste a brincar de texto. Tranquilo, José, tranquilo. ¿Cómo vas a entender lo que te acabo de explicar? El texto te dice claramente que el que guarda su palabra, dice, y lo ama a Él, vendremos, dice, y haremos morada. ¿A dónde van a ser las moradas? ¿A dónde? En nosotros. Correcto, escucha Julia lo que te está diciendo. Escucha Julia lo que te está diciendo. Vendremos, o sea, vendrá el hijo de José y Dios hace morada en nosotros. Porque aquí el tema era que era hijo de José, que viene de la pelota de José. Bueno, pero... Josué, escucha, Josué, mi pregunta es concisa, es simple. Ya después tú me puedes citar toda la Biblia, yo la puedo leer, yo no tengo problema, yo no tengo sueño, a mí me encanta leer la Escritura. Yo puedo leer todo el capítulo 14 de Juan, los 32 versículos, yo no tengo problema con eso. Mi pregunta fue, si este tabernáculo de Dios, y Él morará con ellos, y Él será su Dios, y ellos serán su pueblo, como dice en Apocalipsis 21, versículo 3. Delegación del Padre, que conoce todas las cosas por medio de su Espíritu, no intrínseco de Él, no es ontológico de Él, mas sí es que Dios le ha dado esa facultad. Pero Jesús, o sea... Hey, te quiero hacer una pregunta. Permiso, buenas a todos, gente, porque es importante saber esto. Yo pienso, por lo que leí la Biblia, igual no me adoctriné con nada todavía, pero tengo dudas. Capaz que el hermano seguramente me lo puede responder. Salmo 49, versículo 7, versículo 7 al 9, vamos a leerlo. A ver, dice, ninguno de ellos puede en manera alguna remitir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su alma no se logrará jamás, para tener en adelante para siempre y nunca vea corrupción. ¿Quién podía pagar eso? Cuando dice jamás. ¿Un hombre o un ser infinito? Tu pregunta está inconclusa. Vuelve a armar tu pregunta. Listo, ya nos vamos. Más tarde hacemos video.